Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Hoy nuevamente estamos en un domingo más de tu programa Domingo en Línea. Así que espero que ustedes puedan compartir este programa, este mensaje con aquellos amigos y conocidos de ustedes. Vamos a comenzar este programa hoy día leyendo la palabra del Señor. Así que usted en su casa busque la palabra en el celular, en el tablet o también en la Biblia física. Y vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 14, desde el versículo 21. Juan, capítulo 14, desde el versículo 21 dice así: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la palabra del Señor que hemos leído hoy día. Espero que usted pueda ser también confortado en su casa con esta hermosa palabra. Y ahora queremos dejar un momento especial donde también nosotros bendecimos a nuestro Señor y le damos gracias también por sus bendiciones, que son las alabanzas. Así que los invito a verlas. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Y es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, y es tu aliento
mi vida ofreceré. Mis manos alzaré y siempre cantaré. No habrá nadie como tú. No habrá nadie como tú. Tú eres la verdad que al mundo cambiará. Tu nombre es sin igual, todos conocerán. Eres principio y fin, mi vida y mi existir. No quiero nada más, me diste libertad. En tu presencia, Dios, mi vida ofreceré. Mis manos alzaré, oh, y siempre cantaré. No habrá nadie como tú. No habrá nadie como tú. Tú eres la verdad que al mundo cambiará. Tu nombre es sin igual, todos conocerán. Eres principio y fin, mi vida y mi existir. No quiero nada más, me diste libertad. No habrá nadie más como tú. No habrá nadie 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 como tú. Tú eres la verdad que al mundo cambiará. Tu nombre es sin igual, todos conocerán. Eres principio y fin, mi vida y mi existir. No quiero nada más, me diste libertad. Estamos de vuelta, esperamos que ustedes también hayan sido bendecidos con nuestras hermosas canciones que son dedicadas a nuestro Señor. Sabemos que como pueblo extrañamos, ¿no es cierto?, el cantar juntos en la iglesia, pero tenemos la confianza y la fe que algún día nos vamos a volver a reunir para todos juntos alabar al Señor. Ahora queremos pasar también a una parte de nuestro programa que ya la hemos estado haciendo ya hace mucho tiempo, que es Proyecto Biblia. Hoy día queremos conocer la palabra iniquidad, que es una palabra muy poco usada, pero que dentro del capítulo de hoy se nos va a presentar cuál era el significado del hebreo antiguo que tenía, ¿no es cierto?, esta palabra, y que en nuestra actualidad, qué importancia tiene, que tiene mucha relación también con los actos malvados de los seres humanos y las consecuencias que puede traer, ¿no es cierto?, a la vida de las personas. Así que ahora en su casa los invito a que usted pueda verlo. La mayoría de las personas asume que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos, y es verdad.
También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral, y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avon. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado. Entonces, ¿qué significa avon en realidad? La palabra avon está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor. O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas, como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avon se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avon describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avon, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avon es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avon. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avon humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avon. Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al avon en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el avon de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el avon es la frase hebrea más común para el perdón de Dios. Como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi avon, sino que lo confesé y tú cargaste el avon de mi pecado. Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su avon. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el avon de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar. Como el apóstol Pablo, él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta.
A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. Muy linda reflexión que nos dejan nuestros hermanos de Proyecto Biblia, de qué significa también en nuestra actualidad la palabra iniquidad y que es lo que, ¿no es cierto?, estamos viendo constantemente la maldad también en nuestro planeta, en nuestra tierra. Ahora queremos pasar a un momento también muy especial de este programa, que es la oración. Nosotros sabemos que la oración mueve montañas, la oración consuela, la oración también trae paz a los corazones. Y hoy queremos dedicar también este momento también para orar también por la familia de nuestro pastor Rodrigo Soto. Hace unos días atrás falleció la pastora Sarita Vallejo de nuestro ministerio de Santiago, y sabemos que ella está en este momento en la presencia del Señor. Tenemos, ¿no es cierto?, la certeza de que eso es así, pero también queremos orar por el consuelo también de la vida de nuestro pastor, de sus hijas, Consuelo y Victoria, para que el Señor pueda darle paz en sus corazones. Sabemos que Dios puede traer, ¿no es cierto?, esa paz que sobrepasa, ¿no es cierto?, el pensamiento también de las personas que no le conocen. Pero nosotros como cristianos tenemos esa certeza de que Dios trae paz a nuestras vidas. Y orar también por la familia en general, que nosotros también tenemos en nuestra congregación acá en Osorno. Vamos a orar también por nuestra hermana Irta, nuestra hermana Patti, nuestra hermana Elsa, que también son familiares directos de la pastora Sarita. Y también vamos a orar por todos aquellos hermanos que durante el año pasado y durante este año han sufrido pérdida. Sabemos que han sido años difíciles, no necesariamente ha ocurrido por el COVID, sino que muchas otras enfermedades. Así que queremos orar también para que el Señor pueda traer paz, pueda traer consuelo a la vida de cada uno de nuestros hermanos. Y orar también por sanidad, para que el Señor pueda levantar a aquellos que estén enfermos en sus hogares. Así que los invito a ustedes para que puedan orar también allá en su casa. Te damos muchas gracias, Señor, primero que todo por la vida, por la salud que tú nos concedes en este momento. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Queremos orar principalmente para que tu Padre puedas traer paz a la vida también de nuestro pastor Rodrigo, puedas traer paz también a la vida de sus hijas, Señor, que tú puedas, Señor, darles el consuelo en sus corazones que solamente tú puedes traer, Señor. Te agradecemos también por la vida de nuestra pastora Sarita, quien fue un ejemplo en vida en nuestra congregación. Te damos gracias, Señor, por eso, por la bendición también que ella trajo a la vida de muchas hermanas, de muchos hermanos, Señor, de nuestro ministerio. También, Señor, oramos por los familiares, tanto de nuestra congregación en Osorno como también a nivel de todo el país. Que tú puedas, Señor, también traer esa paz y esa tranquilidad que solamente tú puedes dar. Ese consuelo que solamente tú puedes traer a la vida de las personas, Señor. Oramos también por todos aquellos hermanos de nuestra congregación a nivel nacional que han sentido la pérdida de algún familiar, Señor, ya sea tanto por el coronavirus como por otras enfermedades. Oramos para que tú también traigas esa paz, Señor, a sus corazones y puedas darle fortaleza y puedan salir adelante para seguir testificando de tu palabra y de tu reino. Y por último, Señor, queremos seguir orando por todos aquellos hermanos, Señor, que se encuentran en este momento afligidos, que se encuentran con alguna enfermedad en su cuerpo, que pueden estar hospitalizados o enfermos en su hogar. Que tú puedas poner tu mano poderosa en la vida de cada uno de ellos y puedas levantarlo y fortalecerlo, Señor. Sabemos que la oración puede mucho, Señor, y confiemos en ti que tú harás la obra. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que la voluntad tuya es perfecta. Gracias, Señor, por esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora queremos invitarlo a que pueda también escuchar la palabra del Señor después de esta linda alabanza. Tengo una canción que arde fuerte en mi alma. Esto es lo que sé,
que tu amor es sin igual y eterna es tu gracia. Te entrego mi canción. Hay un gozo en mi ser, nuevo es cada mañana. Esto es lo que sé, que tu fidelidad y tu promesa nunca falla. Te entrego mi canción. Tú eres bueno y tu gracia es como un río que fluye fuerte en mi interior. Eres tan bueno y tu amor es para siempre. Mi alabanza te daré. Sí, mi alabanza te daré. Tu esperanza es la luz que alumbra las tinieblas. Esto es lo que sé, que un día te veré cuando esté en tu presencia y yo te adoraré. Tú eres bueno y tu gracia es como un río que fluye fuerte en mi interior. Eres tan bueno y tu amor es para siempre. Mi alabanza te daré. Sí, mi alabanza te daré. Cada día yo quiero proclamar: tú eres santo, santo. Con mi vida te quiero exaltar. Tú eres santo, santo. Cada día yo quiero proclamar: tú eres santo, santo. Con mi vida te quiero exaltar. Tú eres santo, santo. Tú eres bueno y tu gracia es como un río que fluye fuerte en mi interior. Eres tan bueno y tu amor es para siempre. Mi alabanza te daré. Tú eres bueno y tu gracia es como un río que fluye fuerte en mi interior. Eres tan bueno y tu amor es para siempre. Mi alabanza te daré. Sí, mi alabanza te daré. Mi alabanza te daré. El mensaje lo he titulado Conocer a Cristo a través del Espíritu. Y quiero permitirme leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Dice la Biblia de la siguiente manera: de modo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que tenía un comportamiento bien conflictivo. La crisis de relaciones interpersonales, el obrar en la carne, el abuso
de los dones, el abuso en el partimiento del pan. El apóstol Pablo en su primera epístola da una clara instrucción que el comportamiento que ellos estaban teniendo no era el más correcto. Pero comienza esa epístola hablándole que habían sido bendecidos con toda clase de don. En otras palabras, la gracia de Dios había operado, pero la vida que ellos estaban llevando no era una vida consecuente a la fe que ellos estaban profesando. La segunda epístola, en igual manera, tiene un propósito de consejo, pero ya hay algunas lecciones aprendidas. El apóstol Pablo sintió mucha hostilidad, es decir, no reconocían su liderazgo. No obstante, él les habla y en este pasaje le está diciendo, lo leo nuevamente esa primera parte, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Porque lo que dice el versículo siguiente, recitado por cada uno de nosotros con mucha regularidad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ya a Cristo conocimos según la carne, pero ahora no debemos conocerlo de esa manera. En otras palabras, la vía del Espíritu tiene que llevar al creyente a vivir una vida que verdaderamente refleje un conocimiento personal y profundo con Él, un conocimiento en el Espíritu. Si nosotros pensamos por un momento en el comienzo del ministerio de Jesús, el encuentro inicial que los discípulos tuvieron con Jesús fue en la carne. En otras palabras, cuando Jesús desarrolla su ministerio, los discípulos lo conocen con los sentidos naturales. Cuando Jesús les hablaba, ellos generalmente no entendían. No había una comprensión espiritual de lo que Jesús estaba comunicando. Entonces ministró Jesús muchas verdades a los discípulos, pero no todas ellas la entendieron. Pero Jesús les dijo en más de una ocasión, les señaló que cuando venga el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas, les guiaría por la justicia, les guiaría por la senda correcta y muchas cosas no entendidas serían comprendidas. Por esa razón Jesús siempre les habló por parábolas. Las parábolas son verdades sencillas para demostrar una enseñanza espiritual profunda. Es decir, la parábola tiene que ver con cosas sencillas y comunes para enseñarnos una verdad espiritual. La enseñanza de Jesús era muy pedagógica. La comunicación de Él era tremendamente profunda y práctica. Fue maravillosa la enseñanza. Por algo se le denominó el maestro de los maestros. Ahora, cuando el apóstol Juan escribe en su primera carta universal, habla de que lo oyeron, lo palparon. Mire lo que dice primera de San Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En otras palabras, lo que Juan está diciendo en esos primeros versículos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que palpamos, tenía la finalidad de dar a conocer a Jesús, a este Jesús que fue conocido con los sentidos naturales, que vieron su obrar y que vino con el propósito expreso de revelar al Padre. En otras palabras, Juan está hablando de su auténtica humanidad, pero teniendo y dejando bien presente que Él vino a revelar al Padre, que vino a revelar al Padre.
tarde en las Sagradas Escrituras encontramos cómo los discípulos, después que Jesús asciende, comenzaron a conocerlo en el Espíritu. Su visión de su sacrificio comenzó a ser internalizado en mejor manera, y especialmente cuando la obra del Espíritu se hace una realidad en su propia experiencia. Pedro no entendió muchas cosas. Pedro, que se caracterizaba por un hombre impulsivo, un hombre que juzgaba con rapidez, un hombre que negó a su mismo maestro, pero cuando se cumple la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, este Pedro, tímido, cobarde, que tenía mucha confianza en sí mismo, pero sin embargo los hechos y su propia experiencia reveló lo falible que era. Sin embargo, después de la experiencia de Pentecostés, se convirtió en un impertérrito, un sereno, un valiente, un baluarte de la fe, y que predica bajo la unción del Espíritu Santo a una multitud que momentos antes o tiempo antes había vociferado contra el maestro de Galilea, diciendo: crucifícale, crucifícale. Preferimos a Barrabás antes que a Jesús. Y este Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esta palabra produjo un despertamiento de conciencia. Vino un compungimiento tan profundo en la vida de esa concurrencia que dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro, sin vacilar, dijo: arrepentidos, arrepentidos, arrepiéntanse, conviértanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, Pedro cambia totalmente, y podemos observar a Pedro en las epístolas. Cuando él escribe la primera y segunda epístola, es tremendamente inspirador, porque vemos a un Pedro maduro, a un Pedro crecido. Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 2 de la primera epístola. Dice de esta manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bendito sea Dios. Más adelante dice: vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso es una tremenda necesidad conocer a Cristo más allá de las facultades naturales, de los sentidos naturales. Conocerlo en el Espíritu, conocerlo como resultado de una intimidad con Él, de una experiencia profunda con Jesucristo. Así como Saulo de Tarso tuvo un encuentro dramático y personal y su vida es transformada. Dios quiere llevarnos precisamente a una experiencia de esa naturaleza. Que el Señor sea tocado a través de la sensibilidad que nosotros podamos experimentar, y nosotros evidentemente experimentar la bendición que genera la presencia de Dios. Hay un relato bíblico inspirador. Ese relato bíblico de una mujer con flujo de sangre. 12 años padeció de esta enfermedad, gastó todo su dinero en los mejores médicos, no había cura. Era una mujer despreciada, discriminada. Era una mujer que por el flujo de sangre era considerada, de acuerdo a la ley de aquellos tiempos, como una mujer inmunda. Ella no podía acercarse a un rabino, pero ella comenzó a concebir en su mente: si tan solo tocar el pliegue del manto de Jesús, seré sana. Si tan solo toco. Porque ella era consciente de sus imposibilidades de acercarse al maestro, de mirarlo a frente, de suplicar a él cara a cara. Entonces la mujer dijo: eso no es necesario. He cargado la discriminación, he cargado esta angustia del rechazo, pero concibo que si solamente
toco el pliegue del manto de Jesús, seré sana. Y esta mujer actuó de esa manera. Y podemos imaginarnos ese cuadro. Una mujer rechazada, una mujer discriminada, una mujer pálida, una mujer temblorosa, y extiende su trémula mano y toca el pliegue del manto de Jesús. El poder de Dios se manifiesta al instante con un toque al maestro, y esa mujer quedó sanada al instante. El poder de Jesús se manifiesta de una manera espectacular. Mire lo que dice el texto bíblico, porque Jesús dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y dice la Biblia en el versículo 45 y 46 del capítulo 8 de Lucas: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y llegando todos, dijo Pedro a los que estaban en ese lugar: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús tenía un conocimiento perfecto. Jesús tiene un conocimiento perfecto. Nada está oculto delante de su vista. Él tiene un conocimiento perfecto, maravilloso. Él sabía que una mujer con una profunda fe se había acercado a él. Y él dice: ¿quién me ha tocado? Pedro, junto a los demás, dice: pero Señor, te están apretando. La multitud te aprieta. ¿Y cómo dices tú quién te ha tocado? Es que la sensibilidad y el conocimiento perfecto de Jesús, de las acciones del hombre, son conocidas totalmente. Pero aquí hay una lección muy práctica. Esta mujer discierne quién es Jesús. Esta mujer tiene el conocimiento quién es Jesús. Posiblemente escuchó de Jesús, del posible Mesías, de quien podía ser la respuesta para él, y se acerca con fe, porque para Jesús nada es demasiado difícil. Para Jesús nada es demasiado difícil. Tener una experiencia personal, tener un toque divino es lo fundamental en los días actuales. Hay personas que saben de Jesús y tienen un conocimiento en la carne, un conocimiento de acuerdo a sus sentidos naturales, pero no le conocen en intimidad, no han tenido una experiencia con Jesús, no tienen una relación con Él. Pueden saber datos, tener conocimiento de algunas cosas que sucedieron hace 2000 años atrás, porque le conocen no a través del Espíritu, sino con los sentidos naturales. Entonces, la primera cosa que quiero poner en relieve es: muchas personas conocen al Cristo histórico, han aprendido mucho de la vida de Jesús, especialmente de esos 3 años y medio, muchas de esas cosas, pero no han tenido una experiencia profunda con Cristo. Es posible que se hayan familiarizado con las cosas que Jesús hizo, con las maravillas que Jesús hizo, pero quizás sepan poco o nada de lo que Cristo está haciendo hoy. Sepan poco o nada de lo que Cristo desea hacer con su pueblo y desea hacer con su iglesia y desea hacer en medio de una humanidad conflictiva, rebelde, que está dando las espaldas al Señor de gloria y al poder de su palabra. Entonces tienen conocimiento acerca de Jesús, pero no tienen un conocimiento vivo, real, creciente y vital. Y eso es fundamental. Por eso que el llamado que Dios nos hace es precisamente a no solo saber de Él. Es importante saber de Jesús, pero no solo tenemos que quedarnos con el saber, con la información recibida, sino tenemos que dar una experiencia personal y creciente con el Señor de gloria. La segunda cosa que quiero considerar es conocer al Cristo de la teología. O algunos conocen
al Cristo de la teología. La palabra teología significa el estudio de Dios. Tiene que ver con el estudio ordenado de Dios. Algunos subestiman la teología, pero es un error. Porque la teología es una ciencia que tiene el objetivo de adquirir conocimiento de la existencia de Dios, del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de la divinidad en general, del plan que Él tiene para sus criaturas. En otras palabras, la teología es el estudio de la revelación de Dios desde varias perspectivas. Se habla de la teología bíblica, que tiene que ver con el carácter progresivo del contenido doctrinal de las Sagradas Escrituras, que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Pero también se habla de la teología sistemática, que tiene que ver con el resumen de la totalidad de la revelación de Dios en cada una de las doctrinas. Y podríamos enumerar otras especialidades de la teología ya en un sentido más profundo. Todo esto es bueno, porque cada uno de nosotros cuando predicamos, sin darnos cuenta, estamos predicando teología. Cuando predicamos acerca de Jesús, de su humanidad, de su deidad, cuando hablamos de la resurrección, cuando hablamos de la escatología, de los sucesos finales, estamos hablando de aspectos doctrinales que tienen que ver con Dios o todo lo relacionado a Dios y a la divinidad. Pero es peligroso conformarse con un saber solamente. Saber mucho y no tener, como dije anteriormente, una experiencia personal con Cristo. Un encuentro dramático con Él. Que por el mucho saber que podamos lograr, como Pablo, que fue criado a los pies de Gamaliel, un hombre instruido en el conocimiento humano, en el saber humano, sin embargo, tuvo una experiencia profunda con Dios, con Cristo. Su vida es transformada y se proyecta en una bendición poderosa. Saber de Él es bueno, pero tiene que haber un conocimiento profundo y personal con Jesucristo. Muchos teólogos se han ido por sendas del humanismo, han caído muchas veces en el secularismo, porque su mucho conocimiento los ha envanecido y no han manejado con equilibrio la importancia del conocimiento de las Escrituras con la presencia necesaria y diaria del Espíritu Santo en la conducción de nuestras propias vidas. Juan el apóstol, o dicho más, el Evangelio de Juan, Jesús ora y en el capítulo 17 de San Juan, versículo 3, hay una palabra hermosa que podemos recitarla. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. La vida eterna es dada a los que creen en Cristo, a los que conocen a Cristo. No es un premio a quien sabe más. Es el resultado de creer en Cristo Jesús. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 11. Dice la Escritura de la siguiente manera: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta cosa os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No debemos conocer solo a Jesús a través de los sentidos naturales, a través de nuestro intelecto, sino debemos tener un conocimiento personal con Él, con Jesús, conocerle a través del Espíritu. Recordemos a los discípulos, estuvieron día y noche con Jesús, comieron con Jesús, hablaron, viajaron con Jesús. Ellos vieron muchas cosas de Jesús, escucharon muchas cosas, aprendieron muchas cosas, pero todo era un conocimiento en la carne.
no fue suficiente, vacilaron en muchas ocasiones. Jesús tuvo que reprender las ambiciones personales porque no había un entendimiento cabal y profundo en ellos. En ese discipulado básico, elemental, fundamental de estar con Jesús, solo la presencia del Espíritu Santo después de Pentecostés hace que muchas de esas verdades sean entendidas en mayor manera. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Juan. En el capítulo 13 encontramos que Pedro pregunta a Jesús dónde va. Y Jesús en el capítulo 13, versículo 36 responde. Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro responde dando razones de no poder seguirle. ¿Cuáles son las razones de no poder seguirle? Y Pedro, con la característica de su temperamento, creyendo en su suficiencia, en su confianza propia, él dice: mi vida pondré por ti. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Jesús. Estoy dispuesto. Y mire lo que Jesús le responde, versículo 38. Tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Sin que me hayan negado 3 veces. Y entramos entonces en el capítulo 14, donde Juan nos presenta que en estos primeros versículos de Juan 14, que Jesús habla de paz, habla de una morada eterna y habla también de una promesa. Los corazones de los discípulos estaban muy ansiosos, llenos de temor, porque la hora de su partida se acercaba. Entonces se establece todo un diálogo tremendamente interesante. Miren lo que dice el versículo 4 de Juan 14. Jesús hace esta pregunta: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Miren lo que dice la Escritura, versículos que nosotros sabemos de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en estas palabras Jesús revela la verdad redentora. Esta verdad que libra al pecador del poder del pecado. Esta verdad que libra al hombre y la mujer de las cadenas del mal. Esta verdad, cuando penetra en lo profundo del corazón, se gesta una obra espiritual, de manera que el resultado de esa obra espiritual en el corazón del hombre se transforma en iniciar una comunión con Dios y un acercamiento a todo el plan que Dios establece en su palabra y ha sido revelado por Jesucristo. En otras palabras, sin Cristo no hay camino al Padre. Sin Cristo no hay verdad revelada. Sin Cristo no hay vida eterna. Y sigue el pasaje hablándonos. Mira el versículo siguiente, 7 dice: y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. En otras palabras, es como si Jesús le estuviese diciendo a los discípulos. Es como si Jesús le estuviese diciendo a sus discípulos: ¿me han escuchado? ¿Han visto las obras? ¿Han estado conmigo? ¿Han visto los milagros? Y por esta experiencia que ustedes han tenido, ustedes debieron haberme conocido. El plan que he venido revelando. Ustedes debieran haber tenido una comprensión mental de mi Padre, del propósito de Él. Y continúa. Porque aquí surge una pregunta de Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Por eso que Jesús vuelve a exhortar, y es por eso que Jesús vuelve a enseñar. Cuando los creyentes comienzan a asistir a la congregación, recién comienzan a conocer a Jesús, hay todo un conocimiento básico y elemental que comienza a desarrollarse, y en la medida de cultivar una vía de obediencia, eso es fundamental para ir internalizando cada una de las verdades. Pero aquí el Señor los exhorta a creer, los apremia a aceptar su palabra. Y nótese lo que dice el versículo 12, porque aquí en el versículo 12 Jesús les asegura una promesa tremenda. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bendito sea Dios. Conocer a Dios a través del Espíritu nos promete obras mayores, obras aún mayores. Cuando Cristo es proclamado a través del poder del Espíritu Santo, la gente experimenta cambio, porque la conciencia es despertada, los corazones son quebrantados y son libres del poder de la mentira, del poder del mal, de la esclavitud y de cualquier forma de pecado. Hombres y mujeres son libertados del poder de los demonios, sanados, hombres y mujeres por el poder sobrenatural de Dios. Pero en medio de este obrar de Cristo, el Cristo revelado en las Escrituras a través del Espíritu Santo, el hombre y la mujer que tiene esta intimidad con Dios también es fortalecido en la hora de la prueba. En medio de la aflicción, también sus corazones son fortalecidos. Como dice el salmista, atravesando el valle de lágrimas, lo convierten en fuente. Irán de poder en poder. En esta semana, nuestra comunidad nacional y a la vez internacional de la organización que nosotros pertenecemos, partió a la presencia de Dios una pastora, una esposa de un hombre de Dios, con muchas cualidades humanas y cualidades espirituales, y que ha sido una profunda pena y un pesar muy profundo en toda la congregación, las congregaciones de Chile, y las que le conocieron fuera de nuestra nación sienten profundamente la partida de esta mujer de Dios. El sentimiento de angustia y de dolor en su esposa y sus hijas, sin duda muy fuerte, pero toda esta prueba inmensa puede ser pasada cuando Cristo se hace real aún en las experiencias de dolor y en las experiencias difíciles. Por eso necesitamos conocer a Cristo a través del Espíritu. Necesitamos conocer a Cristo en una mayor intimidad, saber que Dios bajo cualquier circunstancia ha prometido estar con nosotros, y qué lindo es escuchar su voz, qué lindo es poder escuchar las insinuaciones del Espíritu en la hora difícil, escuchar la voz a nuestro espíritu. Esta es la revelación de Cristo. Y esta revelación de Cristo nos da una profunda autoridad como hombres y mujeres de Dios. Bendito sea el Señor. Recordemos cuando Jesús refuta a todo el liderazgo religioso judío. Y en diferentes escenas bíblicas encontramos en las Escrituras cómo Jesús va trazando la palabra. Pero hay un pasaje muy conocido en la Escritura de estos religiosos que pensaban que al leer y conocer la Torá, ellos alcanzaban vida eterna. Jesucristo les dice en Juan 5, 39 y 40 lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y efectivamente solo Cristo puede impartir vida. Y nuestro liderazgo y nuestra influencia como cristianos y como líderes tiene que ser transmitir vida. Tenemos que revelar a Cristo.
Y cuando a Cristo lo revelamos transmitiendo vida en palabras y acciones, otros pueden ser tocados, otros pueden ser bendecidos. Y el llamado es: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bendito sea el Señor. Conocer la Biblia es tremendamente importante, pero no es suficiente. Es vital conocer a Cristo, venir a Cristo, porque es Cristo el que imparte vida. Ahora Cristo es el Logos, la palabra viviente. Pero las Sagradas Escrituras se transforman en el Logos escrito, en la palabra escrita. Y esta palabra escrita revela a la palabra viviente que es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces te animo a cultivar una relación con Jesucristo, a vivir guiado por el Espíritu Santo. Y comienzo a concluir esta palabra considerando la gran tragedia cuando a Jesucristo se le presenta en una forma errónea. Hay muchos líderes religiosos que van a tener que ser confrontados un día por el mismo Señor por no haber presentado adecuadamente a Jesús, al Cristo de la gloria. Y me refiero al Cristo del fetiche, de la imagen. Ese cristianismo adulterado ha destruido la potencia del Evangelio. Ha dado una impresión equivocada a los pueblos. El Cristo de las Américas es impotente para enfrentar las crisis que la humanidad enfrenta. La enseñanza del niñito Dios inspira lástima, pero calla ante el pecado y el poder de los demonios. El Cristo del crucifijo no habla contra el adulterio, contra la obra de maldad, la mentira, el lenguaje grosero, la violencia, el libertinaje sexual, el abuso, la explotación, la avaricia y cualquier forma de pecado. Es el gran engaño. El poder de la idolatría es uno de los males tremendos a través de todos los tiempos. El apóstol San Pablo predica con mucha energía y dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero poder de Dios a los que se salvan. Nuestro enfoque siempre será Cristo. El enfoque correcto de nuestra predicación, enseñanza y cánticos es Cristo Jesús. Entonces debemos llevar como cristianos la cruz de la obediencia y el Cristo de la palabra. El Cristo iluminado por el Espíritu Santo y revelado por el Espíritu Santo transforma el corazón del hombre y de la mujer. Y cuando ese corazón es cambiado y ese hombre nace de nuevo, entonces este mismo Cristo de gloria y esta misma palabra nos demanda a amar, nos demanda andar en justicia, nos demanda andar en buenas obras, demanda que vivamos obras de servicio que demuestren una fe viva en Jesucristo el Señor. Cristo no es una imagen muerta. Mire lo que dice la Biblia. En el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta semejante. Y cualquiera que confía en ellos. El Cristo iluminado por el Espíritu Santo, revelado por el Espíritu Santo, siempre nos va a guiar a enseñar y predicar el Evangelio tal cual está escrito. No es solo suficiente lo que Cristo hizo ayer, sino lo que Cristo está haciendo hoy. Este Cristo revelado, el esfuerzo del hombre de elaborar intercesores y medios humanos con sus propias manos, ha sido uno de los grandes errores. El gran énfasis de la fe popular es tremendamente dañina y nociva al desarrollo de la vida cristiana. Por lo tanto, oremos para que toda escoria de carnalidad sea consumida con el fuego del Espíritu Santo y nosotros como pueblo de Dios podamos alinearnos al sentir de Dios y que caminemos en una plena obediencia a Dios
y que estos días de pandemia no diluyan la espiritualidad dentro de nosotros, porque lo cierto es que en medio de pruebas de esta naturaleza, donde la iglesia se le ha impedido por las razones sanitarias de esta pandemia reunirse, es donde cada creyente debe tomar una decisión personal de ser un adorador y de servir a Dios a tiempo y fuera de tiempo con una actitud correcta. Por lo tanto, Dios nos ayude para que nuestras vidas verdaderamente sean de olor fragante al Cristo de la gloria, y que Dios en todo sea glorificado. Que la paz y la bendición de Dios sea con nosotros como pueblo de Dios. Y recordemos, necesitamos refrescar el conocimiento personal y la experiencia que con Cristo hemos tenido, y la comunión con el Espíritu Santo, y rechazando todo medio humano que ha conllevado para que los pueblos caigan bajo opresión y engaño. Que Dios nos ayude y que la bendición de su palabra sea hoy y siempre una bendición por aquellos que la oyen. A ti la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús. Alguien cante, al que es digno, al que es digno, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Levantemos
Hemos escuchado una linda reflexión de nuestro pastor Carlos Martínez, donde nos deja claro que conocer a Dios es conocer al Señor, ¿no es cierto?, a través del Espíritu, y que esto es también estar netamente conectados con Él, hacer su voluntad y tener una experiencia personal con el Señor. Estamos llegando al final de este programa. Espero el próximo domingo estar nuevamente con mi esposo. Para los que no sabían, él está en una residencia sanitaria, pero está bien. Fue un COVID positivo, pero sin síntomas. Y también aquí en la casa, que fuimos todos contacto estrecho, estamos todos sanos, gracias a nuestro Señor. Así que espero el próximo domingo estar de vuelta con él haciendo el programa. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. No se olvide de compartir este programa para que pueda ser de mucha bendición para muchas personas, sobre todo aquellos que aún no le conocen. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.